A ver, vamos a grabar la clase. Sí, sí, el problema no es la falta de pago, el problema es que este teclado de miércoles a veces anda bien, a veces anda mal. Bueno, este, vamos a hacer un breve resumen de lo que es el manual de actuación de la Policía Científica. A ver, no se escucha nada. Es que creo que tiene que activarlo. En la partecita de abajo aparece un micrófono. Creo que ahí tiene que aceptar que se escuche el audio con datos o Wi-Fi. Así tuve que hacer yo. A ver, ahora a ver, ¿se estaría escuchando ahora? No se estaría Sí, escuchando. profe, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ahí está. Bueno, arranquemos entonces. Este, vamos a hacer un breve resumen de los contenidos de la primera clase que tuvimos con respecto al manual de la actuación manual de procedimiento de la Policía Científica al momento de llegar al presunto lugar del hecho o lugar del hecho. A ver, algunos me escuchan y otras personas no me escuchan. Sí lo tengo activado, pero me llama la atención de que a mí me sale a mí que tiene que estar activado. A ver. Claro, me parece raro, bueno, que algunos sí y otros no. El problema, si alguien me escucha, ya es raro. Claro, o sea, ustedes tienen que activarlo. Ustedes, digamos, tienen que ir, digamos, lo que es la activación. Tienen que activar el audio. Bien, entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que es la clase anterior. Bueno, nosotros en la clase anterior lo mismo, no se preocupen si no lo llegan a escuchar. La clase quedará grabada y van a poder escuchar todo lo que es el contenido de la clase de hoy. En la... Nosotros vimos lo que es el manual de procedimiento. El primer punto, ¿de qué trata? Lugar físico en donde se produjo un hecho susceptible para la investigación con el fin de establecer la naturaleza del crimen y sus participantes. Es decir, que el lugar del hecho, o el presunto lugar del hecho, es un lugar donde se cree que hubo un hecho penal, es decir, que hubo un ilícito, un hecho no permitido por la ley. El segundo punto de este manual que detalla que cuáles son las características de un presunto lugar del hecho, un lugar donde se cometió un crimen. Eso se caracteriza por la presencia de indicios. Es decir, para que un escenario sea considerado un lugar del hecho, tiene que contar con indicios. Aquí yo un poco difiero. ¿Por qué? ¿Por qué difiero en esta característica? Porque la misma ausencia de indicio, una persona si se limpia todo el lugar y no hay mancha, ni cabello, ni un mueble tirado, nada, está en un lugar prolijo, la persona pudo haber limpiado y acomodado todos los muebles, entonces no queda ningún indicio para ser recolectado. Entonces, acá yo difiero un poquitito.
Pero la característica principal que tiene un presunto lugar del hecho donde se cometió un crimen es porque hay la presencia de indicios. El tercer punto que detalla este manual. El lugar del hecho no es sinónimo de escena del delito. ¿Por qué? El lugar del hecho puede ser cualquier lugar. Es decir, puede ser una casa, puede ser la calle, puede ser en cualquier parte. Ahora, lo importante de todo esto es que el lugar del hecho es el lugar donde se cometió el hecho penal. Luego suelen confundir el lugar de hallazgo con el lugar del hecho. Por ejemplo, a mí me matan aquí y luego me tiran un descampado. Donde encuentro en mi cuerpo no es el lugar del hecho, es el lugar de allá. Y eso suelen confundir. El lugar donde se encontró el cuerpo. No sabemos si realmente a mí me mataron en ese descampado o me mataron en otro lugar. Entonces, el lugar del hecho es el lugar donde a mí me matan. Y luego, si a mí me transporta sin vida, ese sería el otro lugar, que sería el lugar de allá. Cuarto, se denomina escena del delito cuando hay una firmeza que se produjo un ilícito penal. Es decir, ¿cuándo va a ser escena del delito? Es cuando se produjo un ilícito penal. Por ejemplo, a mí me apuñalaron, me mataron, ahí recién se va a ser considerado escena del delito. Tiene que estar esa firmeza y esa comprobación, esa certeza para considerarlo un lugar del hecho o escena del delito. Punto número 5. Indicio es todo aquello que puede llevar a la reconstrucción de un hecho. Estos pueden ser indicios que pueden ser objetos, instrumentos, huellas, rastros o vestigios. El punto número 5. A ver, quiero que me digan, para ustedes, ¿qué puede ser un indicio? ¿Qué puede ser un indicio? ¿Un objeto? Sí, ¿cómo qué? No sé, un vaso que está Sí, servido. sí, un vaso. Un vaso puede contener saliva, bien. Una vaina servida, un cabello, un cuchillo, una lapicera. Es decir, todo aquello que me pueda servir para la reconstrucción de un hecho será considerado un indicio. Una mesa, sí, exactamente. Una mesa que esté tirada, una mesa fuera de lugar, eso puede ser considerado un indicio. 6. Este es el punto que nosotros estábamos hablando en la primera clase, en donde el nombre que le pusieron, cosa. Se entiende por cosa aquella información del equipo de la policía científica recibida por medio de los sentidos, que pueden ser olores, ruidos, imágenes. Eh, claro, el cuerpo en sí no es un indicio, sino que justamente es el cuerpo de la presunta víctima o del presunto agresor, exactamente. 6. Se entiende por cosa aquella información del equipo de policía científica recibida por medio de sentidos, que pueden ser olores, ruidos, imágenes. Ahora bien, este punto importante, ¿por qué? Porque algunas veces las investigaciones se guían por el olfato, por el olor, por lo que uno percibe. Incluso pueden tomar aquellos caninos, estos perritos, que son entrenados desde cachorro, para percibir este olfato, percibir este olor desagradable, para percibir la prenda, el olor de una persona y llegar a ese lugar por medio de un pillaje. Entonces, cosa sería, por ejemplo, estamos en un lugar, llegamos a una vivienda, no encontramos nada, pero sentimos un olor bastante desagradable, un olor de descomposición. Entonces, por medio de ese olfato, por medio de ese olor desagradable, de olor de descomposición, uno puede llegar a ese cuerpo. Ese olor en sí no es un indicio. ¿Cómo se va a llamar? Se llama cosa. Por ejemplo, sentimos un ruido, pisadas, golpes. Eso no van a ser indicios, sino cómo van a ser llamados como cosas. Es decir, todo tipo de ruido, olores o lo que nosotros nos pareció haber visto, eso será clasificado como cosa. Punto número 7. Prueba objetiva y prueba
subjetiva. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba objetiva y una prueba subjetiva? Que una la podemos ver y tocar y la otra, no sé, o sea, sería como un testimonio, la Exacta- subjetiva. Exactamente. Una prueba objetiva es aquella que está compuesta por materia. Por ejemplo, algo que puede ser analizado científicamente, que puede ser puesto puede ser un reactivo, puede ser un fluido, puede ser una vaina servida, puede ser un cabello, puede ser incluso las extremidades de un cuerpo, es decir, algo que nosotros podemos. No dejen su apellido. Vayan dejando su nombre y apellido, su asistencia en el chat. Entonces, una prueba objetiva es algo que puede ser analizado científicamente. En tucumano, algo que está conformado por materia. En cambio, la prueba subjetiva, como dijo recién la compañera, es aquella prueba que carece de valor científico y una de las pruebas subjetivas que mayormente tratamos en este curso son las pruebas testimoniales, los relatos hablados. Lo que uno declara, lo que uno habla, nosotros no sabemos si es cierto, si es falso. Entonces, como no da certeza un relato, entonces eso va a carecer de valor científico y por lo tanto va a tener un alto grado de subjetividad. Punto número 8. La evidencia física es todo indicio analizado pericialmente, utilizando métodos científicos e instrumentos de mediación. Esto no da lugar a dudas. ¿Qué es la evidencia física? La evidencia física es un indicio que puede ser analizado pericialmente y de este modo se puede llegar a un principio de certeza. Por ejemplo, un cabello. Un cabello es un indicio que puede ser analizado y justamente si este cabello tiene un bulbo, ¿qué puede tener? Información genética. Exactamente. Un cabello que tiene bulbo, en el bulbo se encuentra presente el ADN y podemos llegar a la identidad genética de una persona. Entonces, ese indicio puede corresponder a uno de los participantes de un hecho y de esa manera se lo puede vincular. Entonces, ese indicio pasa a ser evidencia física. ¿Cuál es la diferencia entre un indicio y una evidencia física? Una evidencia física es un indicio que puede ser analizado pericialmente, que se lo puede estudiar, que se puede utilizar un método científico para ser analizado. Eso es una evidencia física. Ahora, ¿qué sucede si yo levanto una vaina servida con la mano desnuda? A ver, levanto este cartucho de escopeta así, sin guantes, sin nada. ¿Lo acabo de qué? Algo liso. Lo empieza con C. Lo con... Está contaminando. Lo acabo de contaminar. ¿Es un indicio? Sí, es un indicio. Solamente que es un indicio contaminado. Ahora, los indicios que tienen un cierto grado de contaminación no pueden ser analizados ni pueden ser peritados. Por lo tanto, no se van a convertir en evidencia física. Eso es importante, ¿por qué? Porque algunas veces se recolectan muchos indicios, pero al ser recolectados y mal documentados, no se pueden convertir en evidencia física. Y si no se convierte en evidencia física, no se podrán convertir en pruebas y tampoco podrán ser ofrecidas en un proceso judicial. 9. Nosotros en la primera clase, ¿hasta qué punto llegamos? Cosa que ya empieza a redactar un poco más despacio y tranquilo los demás puntos. Llegamos, no sé si llegamos hasta el 8, ¿puede ser? Bueno, yo creo que sí, hasta el 8. Vamos con 9. Toda evidencia física o trabajos periciales, ya sea obtenida por alguna ciencia humanística. Ciencias humanísticas, ¿cuáles son? La psicología, la sociología, la criminología, la medicina. O ciencias duras, que son la química, la física, la matemática, la genética, son falibles. ¿A qué hace alusión esto? Toda ciencia puede fallar y los resultados de un análisis, de un estudio es provisorio. O sea, nosotros hacemos un estudio ahora. A cabo de un tiempo,
esos estudios que nosotros hicimos pueden fallar esos resultados y pueden ser inválidos. Es decir, que si nosotros hacemos un estudio ahora, al avanzar la ciencia se descubre algo nuevo que va a cambiar completamente nuestro estudio, eso va a ser inválido. Voy a plantear ejemplos que se pudieron dar. Anteriormente había unos maquillajes que eran en base de mercurio. Y las personas se maquillaban con mercurio. Al cabo de un tiempo, esas personas empezaron a enfermar, empezaron a desarrollar algún tipo de cáncer y vieron que los análisis que habían hecho en ese tiempo con ese maquillaje en base de mercurio estaba empezando a generar, digamos, a despertar diferentes tipos de cáncer y vieron que al momento de estudiar ese maquillaje no utilizaron ciertos métodos y por lo tanto ese maquillaje pasó a ser cancerígeno y lo sacaron del comercio. Entonces, al hacer un mal análisis, porque cuando se hace un estudio científico utilizando ciertos métodos, se va a llegar a una conclusión. Esa conclusión no es generalizada. Entonces, al avanzar la ciencia, al descubrir, al manifestarse nuevas enfermedades, esto puede ser falible. Sin ir más lejos, casos de ahora. No sé si ustedes vieron en las noticias que las vacunas empezaron a dejar secuelas que se empezaron a manifestar a través de los años. Hay ciertas vacunas, ciertas personas que se vacunaron ya sea la vacuna de la AstraZeneca o la rusa o la Pfizer, más que nada la rusa, se están empezando a mostrar que algunas personas están empezando a manifestarse secuelas por medio de esta vacuna. Eso es algo que al momento era una vacuna sin problema, que no genera ningún tipo de síntomas, ningún tipo de secuelas, pero ahora están saliendo estudios de que algunas personas que se vacunaron por cierta vacuna empezaron a dejar secuelas y entonces ahora se está reestudiando estas situaciones, estos métodos. ¿Por qué? Porque son evidencias que solamente se van a ir manifestando con el tiempo. Entonces las vacunas del COVID pueden que tengan alguna alteración, puede que cambien, entonces van a tener que cambiar esto. Entonces, todos estos estudios, todo este análisis, todos estos medicamentos, a futuro pueden ser cambiados, porque justamente la ciencia va avanzando, van apareciendo nuevos estudios, y en base a estos nuevos estudios se van a tener que reformular algunas cosas. Entonces, todo es falible. Incluso las vacunas que nosotros pusimos pueden ser en un futuro ser falibles, pueden que estén fallando en este procedimiento, incluso quizás nunca fue necesaria una vacuna. Eso no lo sabemos, solamente el tiempo va a demostrar y los estudios que estén acompañando va a demostrar justamente si la vacuna hicieron o no hicieron una diferencia en toda esta pandemia. Vamos con 10. Requisitos para darle credibilidad de evidencia física. Es decir, ¿qué es lo que necesita una evidencia física para ser creíble, para darle, digamos, una certeza, para que sea aprobada y sea aceptada? Uno de esos puntos es que otros peritos lleguen a la misma conclusión. Por ejemplo, nosotros estamos analizando una escena de crimen. Vamos a poner un simulacro. Estamos participando en un simulacro. Y de los 7 peritos que están participando en ese simulacro, una de las prácticas que nosotros hicimos, los 7 llegamos a la misma conclusión. Nosotros llegamos a la misma conclusión, ¿por qué? Porque analizamos los mismos indicios y al momento de realizar la reconstrucción llegamos al mismo resultado. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de profesionales que lleguen a una conclusión, a una misma conclusión, va a tomar un mayor valor y consideración al momento de ser aceptadas. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Nisman, participaron 12 peritos. 10 peritos dijeron que no se puede concluir porque no se carecía de indicio en calidad y en cantidad para ser analizados pericialmente. Estaban totalmente contaminados. Por lo tanto, no se puede llegar a ningún resultado. Y los otros 2 peritos dijeron que el hecho fue suicidio, por cómo estaba estructurado el hecho. Bien. Entonces, de los 12, la mayoría dijeron que no se puede analizar justamente por la contaminación que se encontraba en el lugar del hecho. Entonces, la conclusión general que se llegó es que justamente por la alta contaminación de indicios que se dejó en el lugar, por falta de profesionalismo, por impericia, es imposible llegar a una conclusión que tenga un principio de certeza. Entonces, es un punto
muy importante tener en cuenta que otros peritos lleguen a la misma conclusión para que darle credibilidad a esa reconstrucción. Vamos con el punto B. Que la prueba analizada haya pasado por un método y un protocolo. Lo mismo que venimos hablando recientemente. Para que un indicio tenga, digamos, credibilidad, tiene que haber sido levantado como corresponde, utilizando guantes, guardándolo en un envoltorio para su traslado y al momento de ser analizado en un laboratorio, tenga todas las condiciones y tenga la documentación como corresponde para ser analizado. Si falló algo en el protocolo o en el método, bueno, va a carecer de credibilidad, entonces no va a poder ser ofrecido como prueba o esa evidencia física no se va a poder convertir en una prueba. C. Además de su objetividad, es de importancia su legalidad, integridad, relevancia y pertenencia al caso que se investiga. En este punto, es importante tenerlo en cuenta. Además de ser objetivo, una prueba objetiva, ¿qué es lo que necesitamos? Es que tenga legalidad, integridad, relevancia y pertenencia al caso que se investiga. Voy a plantear un ejemplo. Se llega a un caso en donde hubo un presunto abuso, una presunta violación. En ese caso de presunta violación, vemos que en la víctima hay un cabello, en unas prendas. Ustedes saben que el cabello se adhieren a las prendas de... Es muy fácil que una prenda se adhiera, que un cabello se adhiera a una prenda. Se analiza ese cabello y vemos que ese cabello pertenece a la madre. Bien, el cabello es un indicio, pero el cabello pertenece a la madre tiene una coartada, no tenía ningún motivo para quitarle la vida a su hija. Entonces, si bien eso está conformado por materia, está sobre el cuerpo, fue clasificado como indicio, puede ser analizado, pero no tiene una relación con el hecho. Es un cabello que se depositó en cualquier momento o en otro lugar, pero no tiene una relación con el hecho. Entonces, ese indicio no va a poder seguir prosperando. Sí. Vuelvo a repetir esto. Vamos a poner, este punto es muy importante. Siempre cuando se llega a un lugar, se van a encontrar diferentes tipos de indicios. Cuchillos, manchas, huellas dactilares. Vamos a poner ejemplo una huella dactilar. Se van a encontrar huellas dactilares, diferentes tipos de indicios. Nosotros lo tenemos que clasificar. A nosotros no nos interesa si tiene, en ese momento, si tiene una relación o no. No podemos hacer ese estudio en ese momento. Nosotros tenemos que clasificar todo un indicio que nosotros vemos en ese escenario. Lo que veamos. Luego, a futuro, cuando esté armado la carpeta, veremos si tiene una relación o no tiene una relación con el hecho. Pero eso se hace posterior a la carpeta técnica. Ahora bien, se encuentran huellas dactilares y vemos que esas huellas dactilares que encontramos, que fueron clasificados como indicio número 3, indicio número 4, no pertenece a ningún sospechoso. Pertenece a la madre de la víctima. La madre de la víctima estuvo el día anterior al hecho. Por lo tanto, hay muchas posibilidades que haya dejado ella una huella el día anterior cuando lo fue a visitar a la víctima, a su hijo. Entonces, como esa huella dactilar es un indicio y puede ser analizado científicamente, pero ¿qué es lo que pasa con este indicio? No tiene una relación con el hecho. Al no tener una relación con el hecho, no puede prosperar como prueba, es decir, se la va a dejar de lado. Justamente, ¿por qué? Porque no tiene una vinculación. La persona a quien le pertenece esa huella dactilar no puede haber sido el asesino, no tiene una vinculación con el hecho, justamente ¿por qué? Porque tiene una coartada, no tiene una finalidad, no tiene un objetivo. ¿Qué gana una madre quitándole la vida a su hijo con el que se llevaba perfectamente bien? Entonces, a esa prueba, a ese indicio se lo descartan. Van a haber indicios que van a ser bien recolectados correctamente, bien conservados, bien documentados, bien fotografiados, pero lamentablemente no tienen una relación con el hecho. Por lo tanto, ese indicio se lo descarta. Y es el punto que trata aquí el punto C. Además de su objetividad, que está bien conservado, que es objetivo, una huella dactilar es una prueba objetiva. Es de importancia su legalidad.
es decir, si fue recolectado según el protocolo del Código Civil y el Código Penal. Sí, es decir, yo llegué por una orden, un llamado de policía, llamado a fiscalía, empezamos lo que es el procedimiento, todo legal y como corresponde. Su integridad, relevancia. Una huella dactilar es bastante relevante para lo que es la aclaración y reconstrucción de un hecho. Y pertenencia al caso que se investiga. Esta es la parte importante. Pertenencia. Si encontramos un indicio que no tiene una pertenencia, que no tiene una relación con el hecho, van a ser descartados. Podemos documentar 100 indicios. De los 100 indicios, solamente 30 indicios tienen una relación con el hecho. En ese caso, solamente los 30 indicios van a poder ser estudiados como evidencia física, van a poder ser peritados, van a poder ser analizados, y a futuro van a poder ser aceptados como prueba, que es justamente lo que trata el punto número 11, lo que es la prueba. Bien, vamos a hacer, a ver si creo que sí llego con el tiempo para desarrollar por lo menos el punto número 11, lo que es la prueba. La prueba es el acto objetivo o evidencia que se incorpora legalmente al proceso judicial. La prueba es la justificación de la verdad del hecho. ¿Qué es una prueba? Una prueba es aquel objeto o testimonio que tiene una vinculación con el hecho. Esta prueba justamente es una evidencia física, es un indicio, es una vaina servida, es un cabello que fue analizado pericialmente y que tiene una gran relación con el hecho. Al presentar esta relación con el hecho, esta evidencia física se puede convertir en una prueba. Es la justificación de la verdad. Justamente las pruebas se van a recolectar 100 indicios, como le dije recién. De esos 100 indicios, 30 indicios tienen una relación con el hecho y se van a convertir en evidencia física. Bien. De esos 30 indicios, quizás 15, 20, 30, o los 30 evidencias físicas, se van a convertir en prueba. ¿Quién va a aceptar? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Es decir, sí, voy a aceptar ese cabello como prueba, voy a aceptar esa huella dactilar como prueba, voy a aceptar esa vaina servida como prueba. La persona que va a aceptar aquel objeto material como prueba es el juez, dependiendo de la argumentación del fiscal o los abogados de parte. Entonces, como abogado defensor o como abogado atacante o como fiscal, yo voy a ofrecer este cartucho como prueba. Bien, ¿por qué lo quiero ofrecer como prueba? Porque tiene una vinculación con el hecho. Este cartucho tiene una relación con el arma secuestrada, la presunta arma homicida. Por lo tanto, yo quiero que esto sea aceptado como prueba. Entonces, ¿qué es lo que va a ver y analizar el juez? Si tiene una relación con el hecho y mi argumentación es válida, esto va a ser aceptado como prueba. Mientras que el otro abogado no le va a convenir que esto sea aceptado como prueba porque me está jugando en contra, va a decir no, porque fue mal contaminado, porque porque fue mal recolectado, porque fue mal documentado, porque no le sacaron bien la fotografía. Entonces, la otra parte, los abogados defensores, su trabajo es tratar de invalidar todas aquellas pruebas que le están jugando en contra. En cambio, el abogado atacante, el abogado de la parte de la querella o la fiscalía, su trabajo es tratar de hacer que esas pruebas sean aceptadas justamente como pruebas para así, al momento de que una persona declare, decir, bien, usted está declarando algo, pero lo que usted está declarando se contrapone a las pruebas recolectadas en el lugar del hecho, o lo que usted está declarando, lo que este testigo está declarando, justamente se relaciona con una prueba que fue aceptada en este proceso judicial. Es por eso que es importante lo que es el valor de la prueba. De esa manera se puede dar por válido o inválido un testimonio. Bien, vamos a dejar una pequeña pausa hasta aquí y enseguida a las 15 horas estaríamos conectándonos nuevamente y estaríamos siguiendo avanzando con lo que es el manual de procedimiento de la policía científica. Ya en la siguiente clase presencial seguiremos con el expediente penal con el que estamos trabajando. Al expediente penal lo vamos a trabajar en clase y todo lo teórico, cuando se tenga que dar alguna clase virtual, ya sea por paro, por algún inconveniente o por mal clima, lo estaremos viendo de manera virtual. Pero todo lo que es el expediente penal lo estaremos viendo en las clases presenciales. Vamos a dejar una pequeña pausa hasta aquí y nos estamos conectando a las 15 horas.